Mazateco, Tutunacú, Limasipi, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Mixteco, Popoluca, Xalecchivintín, Quimputablancán, Veracruz. Voces indígenas de Veracruz, un espacio para conocer y reflexionar en torno a la diversidad cultural y lingüística del estado de Veracruz. Paglamastakayab talakawanin talapanak yuchabay ani hulcha ushinan kan tailipin tatikasmoknan ani yuhunkan kilisangkan upap radio acha klamastakayab shamoktan kukshun tsukutik lekachit kamakatik lilet lekachit pachukamakatik yulita pats anich alimpalaw ano klamastakayab yushanta ushinan kan aksmokyatik yuchabay ani baku tantonoch ano paktuyunch paktutunch pachu ani hulchan tantailaan bachu ano yutapasana yushulchan animal ki yu febrero vale chachu shantan la kimputable ninkan nachwe ani ano mal ki yu lipastakan yu ano lipastakan yu kinchvintin kan yu chunch bachu yu kinchvintin kan alint ani ano yu chunch le como nokpa yu alint ani kimputable kan chunch puska yu hunkan México ne chunch bachu yu alint kinchvintikan ani ano yu Veracruz bacha klamastikayao tachklajunoch kitimbak mitalakajunka ano jamasapihni Inocencio Flores Mina anich alimpalachu xalikchivintin kimputablancan yu Veracruz yuchbay ani hulchan. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes que nos dejan acompañarles a través de UPAP Radio. Sean bienvenidos, bienvenidas. Esta es una emisión más del programa Voces Indígenas de Veracruz, Xalecchivintín, Quimputable Yu Ano Veracruz, que pues llega a ustedes a través de UPAP Radio. Les saludamos con el corazón, esperemos que estén muy bien avanzando estos días de la semana. Justo estamos a la mitad de semana, en el ombligo de la semana, como dicen en algunos lugares. Y bueno, ustedes nos pueden escuchar a través de la página www.upap.edu.mx. Desde luego también nos escuchan en Facebook Live. Ahí nada más nos buscan ahí en UPAP Radio y seguramente ustedes nos estarán escuchando en esta hora. Entonces les damos la bienvenida a lo largo y ancho del estado de Veracruz y por supuesto hoy saludamos a mi compañera Nancy, que pues justamente nos acompaña. Nancy, para que te presentes, bienvenida. Programa radio UPAP Chu Abel, Academia Roxana de las Lenguas Indígenas. Ajá. A ver, entonces pues nos da gusto, Nancy, que nos acompañes. Bienvenida nuevamente. Pashkakatsini. Aquí Kiwanikan Nancy Jiménez García, aquí Skugmana, Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Pashkatkatsini. Bueno, Pashkatkatsini, como se dice en Totonaco. Más adelante vamos a presentar a un invitado más que se conecta a través del Zoom. Así que decirles que este programa justamente es en coordinación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y desde luego también de UPAP Radio, la cual agradecemos un montón al equipo de UPAP Radio que siempre está haciendo un gran labor para que llegue a ustedes justamente este programa de Voces Indígenas de Veracruz. Bueno, pues antes de seguir con ustedes, de seguirles platicando, le damos la bienvenida a uno de los invitados que tenemos en este día. Es el maestro Porfirio, para que se presente también. Maestro Porfirio, no sé cómo se dice buenos días, Hatlén. Hatlén, maestro Porfirio,
le damos la bienvenida. Gracias también por comunicarse, por conectarse con nosotros a través de estos aparatos. Y bueno, pues bienvenido, no sé si nos llega a escuchar. No sé si... No. Ajá. Bueno, pues mientras le arreglan aquí a maestro Porfirio, no logramos escucharlo, pero aquí el compañero del equipo técnico está aquí bien apurado, pues revisando también. Les saludamos mientras alistan este detalle, pues saludamos también al pueblo, pues al pueblo náhuatl, un pueblo bastante grande aquí en Veracruz, que nos escuchan en las 3 regiones del centro, del sur y del norte de Veracruz, al pueblo Tutunacú, que sin duda también acá toda la zona de la región del Totonacapan, muchos saludos ahí por la sierra, por la costa, un saludo con mucho cariño. Baclamastecayau, bachut alagaunin, alabanan, ani uxchunch kimputablan an Veracruz, clamastecayau, bachuyu, dichbienatek, tenec, huasteco. Bueno, pues al pueblo Tenec también el saludo con mucho cariño, al pueblo Tutunacú, que nos escuchan desde luego una parte por la sierra de Itzhuatlán de Madero, Veracruz, el saludo para quienes nos dejan acompañarles. Entonces, pues no sé si ya podemos escuchar al maestro. Nuevamente les saludamos, maestro Porfirio. Les saludamos, no sé si nos escucha usted. Bien, ahí lo escuchamos, logramos escuchar. Pues poco a poco pues vamos ahí conectándonos. Por lo pronto, maestro, le pido una disculpa, de favor. Ahorita están revisando estos detalles técnicos. Por lo pronto vamos a escuchar. Bueno, antes decirles que hoy estaremos justamente platicando pues de las cosas que nos suceden en casa, de las cosas que platicamos en casa. Nancy, tú no me dejarás mentir, nosotros crecimos también en las comunidades, y ahí pues una de las formas por la cual nos enseñan pues a vivir, nos enseñan del mundo, nos enseñan del universo, nos enseñan de la vida, justamente es a través de las narraciones, es a través de los cuentos, de las leyendas, que poco a poco nuestra gente nos van platicando, ¿no? No sé si te acuerdas, tú de niño, de niños, pues las abuelas, los abuelos alrededor del fogón, o antes de ir a dormir, o cuando estábamos inquietos, pues nos decían, vengan, les vamos a contar pues algo. Bacalajpute, Yauyuchebet la magan, decían en Tepehua, en Tutunacú, seguramente pues también los abuelos, las abuelas o nuestros papás nos decían, vengan, ahorita les vamos a contar un cuento, ¿no? Entonces, hoy justamente vamos a estar platicando acerca de las narraciones, de la tradición oral, que justamente, pues aquí Nancy nos va a platicar más adelante, pues de qué se trata la tradición oral, y que pues y también el maestro Porfirio nos va a estar acompañando de alguno que otro cuento. Por lo pronto, pues invitamos a que escuchemos esta canción que se llama Hassan Yuhunkan Cachi, no sé si así se pronuncia, Nancy, Cachi, que es borracho,
Sí, Cachi. Borracho. Cachi. Entonces, es del trío Cadencia Huasteca, así que les invitamos para que juntos escuchemos esta canción. Tashtama, Kukshisencho pista sapat, Kukshisencho pista sapat, Otana Shakti Tashtama, Otana Shakti Tashtama, Kukshisencho pista sapat, Kukshisencho pista sapat, Otana Shakti Tashtama, Chishko wash la kapastakma, Kentes ni conchulama, Chuish tu liguyampa, no shanti tapishe nama. Kiwanekoy, pipe kwankis nekokan, pipe kwankis nekokan, kinkaman kiwanekoy, kinkaman kiwanekoy, pipe kwankis nekokan, pipe kwankis nekokan, kinkaman kiwanekoy, chali chali kiunekoy, penauli nekokan, lipuan kiwanekoy. Hey, pasakan kintutlakan. Kiwani kitaskin, pinen lekakutama. Nakakotama, Kiwani Kintaskin, Kiwani Kintaskin, Pines Nakakotama, Pines Nakakotama, Kiwani Kintaskin. Sisakan kakiwin, Aksijok taspit pala, Kita tanoknoy, kita pautin, Sukunsuk makwa pala. Ticactica. Tomase Huatatol Guantlen Chalchihuecatlali. Ya. ¿Sabías que hablantes de la lengua tutunacú se ubica en 3 estados de la República Mexicana? El territorio tutunacú se ubica en la zona norte del estado de Puebla, en la zona norte del estado de Veracruz y en la zona noreste del estado de Hidalgo. La lengua tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz.
Anita Ilanto Axmoknan, Yu, Xalek Chivintín, Quimputablangán, Veracruz. Seguimos aquí en este espacio Voces Indígenas de Veracruz. Un saludo especial para ustedes que nos dejan acompañarles, quienes nos miran a través del Facebook. Les saludamos con mucho entusiasmo en este miércoles. Valakpute Palau, Bachuyu Chibay Anihulchan, Tanilek Chivinenau, Yu Anung. Yutas que nang anch puleñao, chon yutach puleñao que nang an yu anila kamonokpata auxunto nao, tichun tach makech kin la panagnegan kin paikan kinatkan taan que nang pumis palanao yu anila kamonokpata que nang pukatsalanao yu ani alint uxchun lo kamonokpa. Yustu kin tamasuñan kin talakauningan kin paikan kinatkan kin takkan Kintalak puteña, actemish yu lamaga, actemish bachu yu unch, taxmok, yu unch bachu kintalak puteñan, eshli yuch kenankan, mispalanau bachu yu locomonokpa. Y bueno, pues ya les comentábamos ahorita que empezamos este programa, que hoy pues queremos pues saber, queremos también pues entender o conocer algunos cuentos, algunos pues sí, algo que nos diga la importancia de la tradición pues oral. Y justamente pues Nancy, para que nos platiques un poco pues qué es la tradición oral. La tradición oral la interpreto como esa sabiduría local que nos comparten nuestros sabios locales, de manera oral, conocimientos que transmiten verbalmente mediante la palabra, Namasha Tachigüín, la palabra, que nos transmiten para Namasha Lakaguazán, Xalactzucamán, para los jóvenes, para los niños, las niñas, bueno, Xalakaguazán se refiere a jóvenes y Lactzucamán se refiere a los niños, a las niñas, porque sabemos que en las lenguas indígenas no tenemos el género, ¿no? Para decir niño, niña, y ahí va incluido con este término. Okay, entonces es todo este conocimiento que nos transmiten de manera verbal, que nos lo platican, ¿no? Que en este caso, pues prácticamente es todo, ¿no? El conocimiento, los saberes, las mismas prácticas que vamos realizando, porque cuando tú lo estás haciendo te lo van practicando también, ¿no? Pero gran parte se concentra, yo creo que en las narrativas, ¿no? En los cuentos, en las leyendas. Sí, claro que sí, tenemos pues diversos tipos de tradición oral, ¿no? Como tú lo mencionas, que son las leyendas, los cuentos, los mitos o creencias, ¿no? Bueno, les puedo compartir uno que es, por ejemplo, y estos son sobre varios temas, ¿no? Por ejemplo, el cushi, sobre el maíz, tilla, tierra, sobre chuchut, el agua, palni, sangre, huiti pasluwa, chunama, tradición oral, ¿no? Sobre así como muchos esa diversidad de temas, ¿no? Diferentes temas sobre el agua, el maíz, el viento, todo esto, ¿no? La lumbre, el fuego, ¿no? Que debemos de alguna manera respetar estas cosas, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Sobre todo, le merecemos un respeto. Entonces, debemos darle un respeto que merece. Bien. Por ejemplo, está del Pusquiti, es el molendero. Allá en las comunidades, en la cocina, hay un así como tipo, bueno, como un tipo tabla, y tiene patitas así como tipo mesita, pero más extendido y angosto. Y bajito, ¿no? Y bajito, ahí es donde está el metate, donde está el lavamanos. Entonces, cuando éramos niñas nos decían, no te sientes aquí en el molendero, porque cuando estés grande, cuando te cases, perdón, vas a tener puras niñas. Entonces luego las mamás cuidaban eso de las niñas, ¿no? Que no nos sentáramos en el molendero. Es una manera también de ver el mundo, de ver el mundo local, ¿no? En el caso de los totonacos.
Y que Sí, te lo van platicando, ¿no? Que te lo van transmitiendo con la palabra, pues. exactamente mediante la palabra, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, otro también sobre la lumbre, ¿no? Que no deben jugar, no sé si esto a lo mejor es para varias culturas, no creo. Ujú. Sobre la lumbre que no, que los niños no deben de jugar con la lumbre, bueno, niños y niñas Ujú. no deben jugar con la lumbre porque dicen que cuando ya duermen, hacen pipí en la cama. Entonces es una creencia que se tiene y que luego una creencia sobre pues que no jueguen los niños la lumbre, ¿no? Y mucho más en la tarde, noche, cuando ya van a dormir. Es Claro. como que algo así, como que prohibido, de que no lo, no lo hagan. Sí, que generalmente esto es lo que... sí, vamos a aprovechar ahorita que nos platicas, Nancy, para volver con el compañero, con el maestro Porfirio. No sé si nos escucha, maestro. Maestro Porfirio. Sí, se escucha, Perfecto, pero ya. como que a ratitos se va el sonido. Ahora sí ya lo escuchamos claramente, maestro Ok. Porfirio. Hatlén, bienvenido, buen día. ¿Qué nos dice del Totonacapan? ¿Cómo está? Hashem, Guapeshen, buenos días a todos. Pues aquí estamos trabajando como siempre. Sí. Si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Así es, maestro. Sí, Bien, Hashem, pues, Guapeshen. Nos da, por favor, que se presente, nos diga su nombre completo y el trabajo, pues dónde trabaja, el cargo que tiene, para saber más de usted. Ajá, aquí Chihuenican, Porfirio Pérez Solarte, Xalanak Papantla, Chuxcojanak, Xamacaltaucala, Lactzucamal, Nemata Chihuenan, Quinta Chihuencanta Tunacu. Buenos días a todos. Yo me llamo Porfirio Pérez Solarte, vivo aquí en Papantla, pero soy de una comunidad y soy maestro de educación indígena en la zona con nosotros aquí de Papantla, que hablamos la lengua tutunacú. Pues nos da gusto escucharlo, maestro. Aquí en este programa le damos la bienvenida en Voces Indígenas de Veracruz, donde tratamos de que se escuche nuestras diferentes lenguas que tenemos acá en Veracruz. Y bueno, pues ahorita justamente estamos abriendo pues los micrófonos, ya nos platicaba Nancy. Lo que pasa es que ahorita queremos retomar un poco, porque platicar de todo pues no nos alcanzaría una hora ni un día, sobre la tradición oral, sobre pues los cuentos, las leyendas, sobre el conocimiento, los saberes que tiene nuestras comunidades, cómo nos van transmitiendo pues el conocimiento desde nuestras comunidades, pero también cómo nos enseñan a vivir en nuestras comunidades, y pues lo hemos visto que es a través de la tradición oral. Para que nos platique un poco usted, ¿qué nos puede decir también acerca de este tema, de esta parte de la tradición oral en el pueblo tutunacú? Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, la tradición oral para nosotros es muy importante, ya que en nuestra cultura y en muchas de las culturas mesoamericanas, no avanzamos en el desarrollo de la escritura. Entonces, una forma de ir transmitiendo de generación en generación era la tradición oral, a través de la palabra, pues, hablada, ¿sí? Aquí en la región donde habitamos la cultura tutunacú, la tradición oral es muy importante porque a través de ella se va transmitiendo las experiencias, las vivencias y lo que hoy en el mundo occidental le llaman cuentos, leyendas, mitos. Para nosotros también tiene un gran significado, ya que a través de ellas se educaban a los niños, a las niñas, a los jóvenes. A través de ella se transmitían los valores, ¿sí? Los valores que manejamos nosotros, como es el respeto a la naturaleza, como es el respeto a nuestros semejantes, como es la convivencia de los tutunacú, cómo nos teníamos que comportar con los adultos y los adultos con los niños. Entonces, de esa manera, una herramienta era la palabra. Bien. Y un medio
era a través de la tradición oral. Ese es el medio, y pues tenía un objetivo: educar a través de la palabra, ¿sí? Esto nos permitía una buena convivencia, nos permitía respetar la naturaleza, nos permitía respetar a nuestras deidades, en fin, a través de la tradición oral, muchas cosas se iban pasando de generación en generación. Hay muchas cosas que en el mundo occidental, por ejemplo, le llaman cuento. Ujú. ¿Sí? Sí. Nosotros le llamamos litacalchiwin, así le denominamos, porque para nosotros no es un cuento cualquiera, no es algo que se imaginó mi abuelito o mi abuelita, sino que litacalchiwin quiere decir para platicar. Era para platicar, era para educar el cuento de nosotros. Tenía un parecido a las fábulas. Ujú. Nos contaban los abuelos una narrativa, y al final de esa narrativa ahí iba un consejo, ¿sí? Iba un consejo, y nos decían: no hagas esto porque te pasa esto, o puedes hacer esto porque esto te va a beneficiar. Entonces, es la característica del litacalchiwin, o el cuento totonaco, ¿sí? Y el cuento en el mundo occidental varía un poquito. A veces es para entretener a los niños. Pues nosotros también nos entreteníamos con eso, pero nos educaba, lo que nos decían los abuelos. Por eso, cada día después de las labores cotidianas de nuestra mamá y nuestro papá, nos reunían en torno de hacer un trabajo. Por ejemplo, estás desgranando el maíz, estás deshojando el maíz. Ya nos reunían y nos iban platicando de experiencias, en este caso de narrativas, que pasó anteriormente y cuáles era la consecuencia de cada narrativa. Ese es lo que le llamamos hoy tradición oral. Bien. Pashkat Katsine, maestro Porfirio, más al ratito vamos a seguir platicando, Nancy, y luego maestro, para que nos cuente alguna enseñanza en Tutunacú, y luego nos platique a grandes rasgos en español. Pero de eso, primero vamos a escuchar una canción que ya la tenemos lista. Esta canción se llama Caminando con Cuidado. Es una de las canciones que lo retomamos del internet, que le llaman Rolas Arte Tutunacú, y la verdad que pues es interesante escucharlo, es importante cómo desde nuestras lenguas también se va creando la música. Nancy, maestro Porfirio, volvemos. Por lo pronto vamos a escuchar esta canción. Claro. Cristiano, me considero bueno en esta realidad, y que ya tu pachacana, cuando los llegan no tengo nada que ocultar, y esa es la verdad. Nakin bulataman, tangawi la oluwa, bandiyasan en angor, namakalipu wangoyan, vitan cristiano wish, y es que vivo entre víboras hipócritas que mienten, traicionan la amistad, nalakas linayikita chuntiyala wishinin, y es que soy un pecador, al igual que todos ustedes los que están a mi alrededor. Jikikit na cristiano ya chatum litum, ninda maxtumwilatit, wanginda maxkatzita tuka wiwila likan, lupas la lan chiwish, nikakstawila, watian big tzoksama, chawama wanduntlan. Soy un tipo malo, uno más entre el montón, con el sentimiento frío como el hierro, duro como el concreto, soy discreto, inquieto, tratando de hacer lo mejor. Ya no soy violento, pero si alguien me lo busca estoy atento. También anduve entre pandillas en diferentes puntos de varios estados. Conozco los golpes en la cara y también en los costados. ¿Y para qué? Les cuento lo demás, se van a emocionar. Voy a aparecer, payaso y fanfarrón, cacaní, la cacolunactasí, pinacteje chuinan, andani, jiki, gati tastunit, ni lutaki makati, ni tigali la katangani, pues ni asini wenda, iguan, nala sitiniati, chatan, kakilakas la pashmatwe, nakuman
manda tin wow manda chibuin utlan namalak tsuaje paxminda la capastak ni la verdad es algo que a mí no me enorgullece, es por eso que no hablo de barrio pesado ni de liderazgo. Al final de cuentas sé de dónde vengo y lo que realmente soy. Para que la agresión mejor presten atención a esta interpretación, una buena expresión que remueve todos tus sentidos como los cables de alta tensión. En esta ocasión Gakani regresé con un fuego muy ardiente que aún no se ha apagado. Para aquellos que pensaron que me había retirado, están equivocados. La banda me invocó para sacar nuevas ideas y seguir rapeando. Así es. Caminando con cuidado, aún no tropezado. Por esa gente que ha juzgado, mi nombre ha pisoteado. Caminando con cuidado, aún no tropezado. Por la gente que ha juzgado, mi nombre ha pisoteado. Porque soy un pecador, uno más entre el montón. Porque soy un pecador, uno más entre el montón. Así es, un pecador más. Gehya, Gehya mambumen guandente. ¿Sabías que, según el INEGI 2020, el Tutunacú tiene un total de 256.344 hablantes a nivel nacional y que ocupa el 8º lugar de las 68 lenguas que existen en México? Mientras que en Veracruz ocupa el segundo lugar de las 14 lenguas con un total de 122.595 hablantes, de los cuales 58.935 son hombres y 63.660 son mujeres. La lengua Tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Tailanto ani talakawanin Tailanto bacho ani talapanak acha lakmastik ayaw bacho yushant antan taksmat ani kilisangkan hungkan upap radio likat sayaw ta ani kilisangkan layasmok yatek yu yuta usna katanutek laminsasnatkan katsoktek www.upap.edu.mx anch bacho la ley ki kila asmok tek ani kilisangkan tan lekchibinanaw Nechon chpachu la ley gasmoktek kalaktintek laka yulitonatek minsasnatkan litonatek bachu yuhunkan mi Facebook kan la ley ketanotek anchka pushkotek upap radio ley bachu ushnankan kalaktintek ani litapats yumakayaw yutamakay ani hunkan Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas alejunkan upap radio chate laka Universidad Popular Autónoma de Veracruz bachunch Tailanto talakawnin talapanak chabay animal kiyo tan lipastakyaw tan lipastakyaw puchush chibintin alint ani Kimputablancan ni Veracruz yuch ani ta asmukyaw bachu ischibint hamamo hungkan Porfirio ani kintalapanakan hungkanan si tan kintalakputenyan bayo lakaputawlan hungkan Tutunaku chibini ani Tutunaku unch bayahli limakskini batach kalakputekel chupachu yulamakan tach tatapasay makanya pantin tach putsukukan ani lakamanokpa ni chunch kintalakputenyan tangkin paikan tangkin papkan tangkin takkan yunch kintaputenya islamakan yuhuk islamakan yupash ta kintalakputenya islamakan kisp tas pupaklech ni kis tan kintalakputenya bachu yushalamakan yuhukilu
yu kin paikan kinat kan yu unch kinat onan li shakalanan yu taska pulis takpesh ni taska da pulak tiuch pachu yu anu la pana junto yu telitzukut alint yu la kamonokpa taska putsuku yauch yu shukin tamasunyan tan kin paikan kinat kan kin papkan kin takkan shkin tapute nyam bachu yu ani anu yu lamakan chunch tailanto aksmoknan ani la kilisankan. Y bueno, pues continuamos con ustedes, seguimos avanzando en este programa, agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live y también quienes nos siguen en la página de UPAP Radio, ahí el saludo con mucho cariño. Y volvemos a retomar de lo que seguimos platicando, de lo que nos ocupa en este día, sobre las narrativas, sobre la tradición oral. Ya nos comentaba el maestro Porfirio que es algo importante para nuestras comunidades porque ha sido la base pues para compartir, para mantener todo lo que se tiene en estos días en nuestros pueblos y comunidades originarios, y que desde luego pues la tradición oral prácticamente lo hacen los abuelos, las abuelas, nuestros padres, pero también no puede llevarse a cabo si no está los jóvenes, si no está quienes reciben también, quienes procesan, quienes se apropian de esta información. Entonces, ahí radica la importancia. Y bueno, pues Nancy, ¿qué nos puede seguir compartiendo? Porfirio, como bien lo dice el maestro Porfirio, muy, muy cierto, nuestros padres nos comparten, nuestros abuelos nos comparten esos conocimientos, ¿no? Esas creencias, pero que lo vemos como sabiduría, como lo dice él, ¿no? Que tiene una finalidad de esta tradición oral, ¿no? El educar mediante esas pláticas que se tienen, y pues son expresiones muy valiosas. ¿Por qué? Porque vemos que actualmente, en algunos casos, no para todas, en algunas familias vemos que ya se está perdiendo esta parte, ¿no? Sobre la plática, ya como que somos más cibernéticos. Tiene que ver esto también del que pues el internet ha llegado a algunas comunidades, entonces pues no hay otra manera de cómo o mejor dicho, ahí se excusan las nuevas generaciones, ¿no? Se ponen en el celular, ponen a ver ahí qué es lo que ellos pueden indagar en esos aparatos electrónicos, ¿no? Y entonces de alguna manera pues es algo tan valioso que lo vamos que se va ¿cómo lo podemos decir? Sustituyendo, ¿no? Sustituyendo, cambiando por otras cosas, ¿no? Igual bueno, también tiene que ver la tecnología, pero como que todo se complementa, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en el pueblo tenemos una jornada y pues son jornadas fuertes, laboralmente hablando. Y pues lo que quieren las personas adultas cuando llegan de la jornada pues es tomarse un bañito, tomar los alimentos y pues descansar, ¿no? Descansar entre comillas, porque al otro día otra vez nos espera otro gran día, ¿no? Para seguir trabajando, porque como comentaba, si no trabajamos no comemos. No comemos, pues justamente entonces, todo esto lo que nos van platicando entonces en el momento que nos dicen, cuentan una historia, una experiencia de vida, nos van enseñando, dicen. Sí. Entonces esto es conocimiento. Claro, es conocimiento y muy valioso, ¿no? Porque también nos mediante esta tradición oral nos transmiten sentimientos, pensamientos, ideas importantes, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, por qué sí, por qué no, ¿no? Porque luego uno como chiquillo, ¿y por qué no debo hacer esto? ¿Y por qué y por qué ella sí y por qué yo no? Si es niño, si es niña, ¿no? Claro. Que son cosas pues muy importantes para irlas conociendo como parte de la cultura, ¿no? Que estamos inmersos en ellos. Vamos ahora rápidamente con el maestro Porfirio. ¿Qué nos tiene preparado, maestro? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir en Tutunacú? Algo que lo haya escuchado de sus abuelos, de sus papás, de su mamá, y que ahora también pues tiene esa oportunidad de que a través de alguna experiencia de vida, alguna historia, pues nos enseñe algo, para que nos cuente, para que nos platique de algo, alguna narrativa. Sí,
Maestro, no logramos escucharlo. Ajá. ¿Puede prender su micrófono, maestro? Maestro, ¿puede prender su micrófono? Ya está prendido. ¿Ya? Ok, ya lo escuchamos. Sí, ya, ok. Les voy a contar nosotros le llamamos bolita calchiven, como les dije hace rato, o en el mundo oriental le llaman cuento. Este cuento o este lita calchiven va dirigido hacia los niños todavía como los que tienen de 4 años a 10 años más o menos. Podemos decir es un cuento infantil. Ajá. Adelante. Se los digo en totonaco, y posteriormente les digo rápido en español. Está cortito el cuento. Huenican, Tahuel la colon, Shlakata Makan, Stawelana, Stawelana, Chatum, bueno, Tantum, Scout, y Chatum Langachishko. Amaskau, Ishpotskanet, Nakutlachne, Shantlachnan, Scout, Liwa, Tlakama. Lipal que ni kuniakin entonces takil chiscao actum chichene tukutlawan tatlaw ma suscao sal ananiya ma shqambetsitihya anachi stom ma qol ama langachishko wanche trawalichi qalen wani kana ma langachishko qalen wan Shnawalitan kataqen wan que kamla utlaqnikin apenas nakchan wan y wanche amalang gitishko niktetagel wan o khashmaget ni kamatage wan y ni pat titastu ni pat kitilkat alay wan amalang gitishko wanche ktusko katlawalitan kama katage aget makapalamaha kama Amakamatlakhlan, ananiya tamakashtokan, wan, kimputsakanit. To, niktitagil, wan, malangatisko, niktitagil, wan. Wan siya kamanawiak tam la makatlahakan, wan, malangatisko. Pala nakintlahaya, to nagtagi, to napinawan. Pero pala ni makatlahaya, ni pimpat, pinawan. O talakpuan siya kituskaw, di siya ko kamatlawa, na malanggat ko makintlaha. Saan, wan? Saan? Nakamana na. Dilanggat ko. Aman magkatalat na. Timas, tiliwa, makad na magkatsan na mas chiwish. Amatlaha. Humala, was wan siya kituskaw. Siya ko kamatlawa. Was wan siya kituskaw, wala, wish ka magabula. Kama kapichiwish. Kisa klichiwish amalang gajis ko mangkas. Ut tamakatamacha. Wanchis ko tuku kamatsawa lakapastakle. Ananak ama nagtuksmural. Isleben tantang tuspito. Nemas takas ni nagtikya. Sapal tantang tuspito. Entonces la ama wanchi wanikan siya malang gajis ko. Kalakapas talo ananima chan na makinchiwis na makamakan. Kicha palamak sospeto, shken, makas. At makat. Wanikan siya malang gadishko. Aksikli tamacha, tonik aksikliwan. Yabeswan, agit sakalwan, makat al nila wiswan. Mala wanchi malang gadishko. Chini mo si kapitawan. Kapidacho anache chita maxo suskaw alakwutlakni. Wama taliwan la kolon. Slagata niti kalakatagi. Mas kinaksila aksus non o naksila kalaksulama mas kinaksila nema naksila wish niyama nito natlawanian niks ni kalakatagi chatum shishku chatum sumat chatum kawasa chatum kolo wamataw taliwal la kolo sino nakitos to ni achan la amalang gachishko
Bueno, ahora se los voy a decir en español. Dicen los abuelos que hace mucho tiempo los animales y los seres humanos se comunicaban y platicaban así como nosotros estamos platicando ahorita. Entonces, en una ocasión, dicen los abuelos, que el conejo habían contratado en una tocada, en una boda, porque el conejo era músico, él le gustaba tocar la guitarra. Entonces, tempranito se levantó, se asió, alistó su instrumento musical y se fue caminando, y en un cruce de caminos llegó, ahí estaba un gigante. En aquel tiempo vivían los gigantes. Estaba acostado el gigante, pues ahí era un cruce de caminos, estaba sus brazos bien tendidos y sus piernas. Como era un gigante, había tapado todo el camino. Y entonces ya se saludaron el conejo y el gigante. Y ya le dice al conejo, oye, haz el favor, dice, de hacerte a un lado, voy a pasar, yo voy a una tocada y ya se me está haciendo tarde. Y el gigante, con tal de molestarlo, dice, aquí no vas a pasar. Aquí estoy descansando y no me voy a levantar. Hazle como quieras. Entonces, el conejo pensó, ¿y ahora cómo le hago? Y pues ya se estaba acercando la hora de su tocada. Y ya le pidió de favor otra vez, porque dice, si me pongo al tú por tú con él, pues el gigante está grande, ¿no? Me va a lastimar. Entonces, el gigante dice, bueno, si de veras tienes prisa, dice, vamos a jugar. Vamos a tirar piedras, y el que tire más lejos, gana. Y si me ganas, te voy a dejar pasar. Y entonces, el conejo pensó, no, pues está bien grandote ¿qué le voy a hacer yo? Pues va a tirar lejos. Ya como tenía prisa, dijo, bueno, vamos, órale pues, ya va. Entonces, el gigante levantó una piedra y aventó y, no, pues se tiró lejos porque estaba fuerte el gigante. Y entonces el conejo estaba pensativo en ese momento, ¿qué hago? Y se acordó que en su morralito traía una paloma que se había encontrado en el camino. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Y le dice al gigante, a ver, mira, divisa hasta allá, dice, ¿dónde voy a tirar? Sí. Y entonces, al divisar el gigante allá, donde iba a tirar la piedra, el conejo sacó ese pajarito que traía en su morral y lo soltó, o sea, lo aventó pues, y la paloma voló y no se vio dónde cayó. Y ya luego dice el conejo, ¿viste hasta dónde cayó mi piedra? No, dice, no se vio. No, pues dice, yo tiré más lejos. No, como tú, dice. Entonces yo te gané. Y el gigante dice, pues ya ni modos, dice, pues pásale, ya me ganaste. Y entonces, por eso dicen los abuelos, nunca te iguales con la gente, aunque lo veas muy humilde, lo veas bajito, o un niño o una mujer, nunca te iguales con ellos, porque todos somos iguales y cada quien tiene lo suyo, como el conejo. Entonces, nos enseñaban ahí el valor de la igualdad, del respeto hacia los demás. A veces nosotros discriminamos que porque es mujer, que porque es un niño o porque es una persona discapacitada. Entonces, es lo que decían los abuelos, ¿sí? Nunca te iguales con ninguna persona, ¿sí? Todos valemos igual. Entonces, ese es el cuento, pues, que nos los abuelos. Maestro Porfirio,
Muchas gracias por compartirnos también esta forma de educarnos, esta forma también de enseñarnos el respeto, ¿no? De valorarnos entre unos y otros. Y qué bueno pues escuchar este cuento en Tutunacú, en la propia lengua, que seguramente en las comunidades del Totonacapan, en los municipios del Totonacapan, estamos seguros que todavía se cuenta, que todavía se enseña pues el respeto a través de estas narrativas, a través de estas experiencias de vida, a través de estas enseñanzas. Maestro, no se vaya, todavía nos quedan unos minutos. El tiempo, la verdad es que cuando estamos acá al aire y cuando estamos platicando se nos va, Nancy, y vamos a retomar ciertas cosas. Yo creo que tenemos música, pero pues vamos a tener que esperarnos. Nada más quiero compartirles lo que nos escribe también el maestro Victoriano de la Cruz, que él es subdirector de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Además, pues es hablante, es náhuatl. Entonces, él nos dice que las narrativas de la tradición oral, pues son parte de la identidad pues de un pueblo, y por ningún motivo pues se le debe de negar a las nuevas generaciones, o sea, a la comunidad infantil, y si no se les da a conocer, crecen y pues no se vinculan con la cultura, y por lo tanto pues no saben de ese pensamiento, y es justamente lo que platicamos al inicio, lo que mencionabas, Nancy, y que nos dice acá también el compañero Victoriano, pues claramente, si la niñez, si a los niños, a las niñas, pues no se les enseña de esta manera, pues deja de haber como un contacto, desconocen a veces su entorno, pierden también estos valores, esa conexión y los valores, ¿no? Y pues gracias las Camati, Tlamachtiquet, Victoriano, acá también nos escribe en náhuatl, Kenatlahuetl Mohneki, Maquimahtica, dice aquí, Maquimahtican. Ya saben que también soy un poco, no sé el náhuatl, pero pues eso que nos enseña en náhuatl, cuando llueve y truena el cielo, el cielo se dice que es Ilhuichagua, Talhuan, hacen fiesta los abuelos, las abuelas. Son cosas que nos van enseñando. Nosotros en el pueblo Tepehua, por ejemplo, el maestro Victoriano, Nancy, maestro Victoriano, que nos están escuchando, cuando llueve, cuando está tronando, en el pueblo Tepehua, por lo menos cuando crecí, pues me decía mi abuelo Maurilio, me decía mi abuela Chana, así le dicen quienes tienen el nombre de Marciana, pues nos decían, pues ahorita hay fiesta y los pescados en el río están bailando, están danzando, y si nosotros poníamos trampas que les llamamos chiquihuites, que son unos canastos largos de 3 metros hechos de carrizo, pues nos daba gusto, porque como los pescados, las acamayas, los cozoles estaban de fiesta, pues no sabían en qué momento iban a caer en la trampa, ¿no? Entonces, pues toda esa creencia, todo este conocimiento, porque hay que decirlo, les mal llamamos creencias, pero que realmente pues es una enseñanza, es una forma de vida, es un conocimiento que no está escrito, pero que se basa, que se funda en la oralidad. Entonces, todo esto pues nos vamos ahí pues aprendiendo de nuestra gente, comprendiendo el mundo, la realidad desde nuestros pueblos. Nancy, nos decías algo importante, que algo está pasando con esto de la oralidad, y mencionabas algo de la tecnología. Entonces, ¿crees que se ha venido disminuyendo estas formas de enseñar en nuestras comunidades, en el pueblo Tutunacú? ¿Tú cómo ves que vas y vienes en la región? Pues para algunos casos en donde, en las ciudades o a donde ha llegado el internet, pues vemos que los jóvenes pues tienen el acceso a su celular, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, lo vemos, ¿no? Que inclusive ahí se mantienen ellos entretenidos de esta manera, ¿no? Y pues a lo mejor no es como una combinación, no podríamos decir que solo por pero que sí afectan a estos medios, sí afectan, lo vemos, y entonces de alguna manera como que
se van más como que urbanizando, ¿no? Los chicos y incluso ya salen a la ciudad, ¿no? Los que son de pueblo, y entonces como va cambiando todo. Anteriormente pues no había nada de esto, ¿no? Entonces la prioridad pues de alguna manera era esto, ¿no? Como bien lo manifiesta el maestro Porfirio. Bien. Y sí, incluso a mí también me tocó que a lo mejor no eran así 100% estos cuentos, pero sí eran así como que consejos que nos dan lo que nos daban nuestros padres, consejos que pues que te sirven a la larga, ¿no? Lo ves, o ya cuando tú, bueno, en mi experiencia, que yo me vine a estudiar para acá, pues sí veo que lo que ellos me decían, pues sí es real, ¿no? No es nada más que a veces lo tomamos como que a regaño, ¿no? Pero sin embargo es algo que es un bien para nuestra vida, ¿no? Claro, entonces todo también esta mezcla, la misma escuela, la tecnología, la migración que nosotros nos movemos, decías tú, de repente vamos a estudiar a otros lados, pues se van minimizando estas formas también de enseñanza en los niños, ¿no? Que realmente, si nos ponemos a pensar, pues los mejores consejos de la vida están ahí en el interior de la casa, pero también con la convivencia en la comunidad. Entonces, pues también con la familia, con los abuelos. Con los abuelos y la gente que nos rodea en la comunidad, que ahí nos enseñamos entre todos, ¿no? Y la tradición oral presente. Y confirmamos lo que dice el maestro Victoriano, ¿no? Que si los niños, las niñas no se les enseña, no se les transmite, pues se pierde algo importante, el vínculo, la forma de ver el mundo. Maestro Porfirio, ¿usted qué nos dice? ¿Qué cree que esté pasando con esta forma de enseñar a los niños, a las niñas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ve usted en la región antes ya de cerrar este programa? Bueno, yo concuerdo con lo que dice la compañera Nancy. La tecnología ha avanzado y nosotros, los que ya sabemos escribir y sabemos leer, pues no hemos aprovechado esta tecnología. Nuestros abuelos, pues ellos nos comunican de manera oral, porque varios de ellos no fueron alfabetizados en esta segunda lengua que es el español. Sin embargo, nosotros que ya leemos, que ya escribimos, pues hemos desaprovechado, porque ya que la tecnología ya está, ya se va a quedar, tenemos que aprovechar, y es un gran reto para cada uno de nosotros, escribir y difundir esa tradición oral. Ahora lo tenemos que convertir no solamente en tradición oral, sino una tradición escrita, ¿sí? Inclusive podemos aprovechar el celular, el internet, los audios. Nosotros podemos contar esos cuentos, esas leyendas, esos mitos o esas prácticas culturales que nosotros vivimos de niños con nuestros abuelos, con nuestros padres, difundirlo a través de estas tecnologías que hoy tenemos para que no se vaya perdiendo. Entonces, ese sería el gran reto que nos espera. Los abuelos se van yendo y nos quedamos nosotros y se quedan nuestros niños, nuestros jóvenes. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la tecnología y pues conjuntarnos y seguir adelante para que nuestras prácticas culturales pues no se extingan. Y una de las herramientas es ahorita la escritura, la lectura y la expresión oral. Ese es mi comentario. Pues ojalá que continuemos avanzando y no desaparezcan esos conocimientos, esos saberes, esa filosofía, esos valores tan significativos para nosotros, y no solamente para nosotros, sino que para el mundo occidental, porque tan solo, por ejemplo, nosotros el respeto al agua, ¿sí? En el mundo occidental ellos lo ven como un objeto para explotarla o para utilizarla, y nosotros no. Tenemos otra visión. El agua para nosotros es sagrado, ¿sí? El agua nos da vida.
Por lo tanto, tenemos que respetar el agua para que no se acabe, para que las generaciones venideras sigan utilizando el agua. Y entonces, en el mundo occidental, pues se explota demasiado el agua y vivimos problemas como en la actualidad, muy difíciles. Pashkat Katsini. Pues le agradecemos muchísimo, maestro Porfirio. Sin duda de esto tendremos que seguir platicando, complementar con la escritura, complementar con la tecnología, y bueno, pues no perder de vista que es justamente la tradición oral, también no perder esta de ida y venida, ¿no? Que siempre tiene que haber una comunicación directa. Entonces, pues también a las nuevas generaciones, a los jóvenes, ir asumiendo también, ir compartiendo estas experiencias de manera oral, pero también complementar, como ya lo decía el maestro Porfirio. Nancy, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo nos ha rebasado y nos vamos. Saludamos rápidamente a nuestro amigo Ricardo Martínez, que nos estuvo siguiendo, a ustedes que nos están ahí sintonizando. Saludos, el bachillerato de Fortín, de UPAP, saludamos con mucho cariño. Gracias, nos escuchamos próximamente el miércoles de la otra semana. Que tengan un excelente día. Soy Inocencio Flores. Mira, Malakpuchón Nancy. Malakpuchón, maestro Porfirio. Hemos presentado su programa Xalep Chivintín, Quimputaulancán, Veracruz. Voces indígenas de Veracruz. Nos escuchamos en la próxima emisión. Maya betul esipa dialekto ya mangau. Ya que to tembi inte da vettia api tenatte ya kan ibu enyan ya roman. Pero lenguas o idiomas ya. Tengo es Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No voy a